Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el módulo 4 del curso de Microbiota 2024. Hoy estaremos conversando de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de microbiota e inmunosenescencia y vamos a empezar hablando sobre la relación de la microbiota con el sistema inmune. El sistema inmune viene a ser como una ciudad. Es una ciudad como esta que está acá, que es la Bahía de Tokio, donde hay turistas, hay algunos que son residentes permanentes. Hay un grupo de que tiene objetivos principales, existe un servicio de emergencia, toda esta ciudad tiene una historia, está llena de depósitos de conocimiento, hay zonas especiales, existen vías y puentes que comunican una parte con otra, existe un equipo de mantenimiento que se encarga de que las cosas funcionen bien. Ha existido un planeamiento y una arquitectura y existe definitivamente un gobernador que se encarga de que este sistema, de que esta ciudad o este sistema funcione. Este es en el principio, esa es la foto de la Bahía de Tokio también, hace muchos, muchos años antes de que existiera esa ciudad. Entonces es importante tener claro que al igual que una ciudad, el sistema inmune requiere una construcción. ¿Y cómo es que se prepara el terreno para esta construcción? Bueno, hay tres momentos que son vitales para la construcción del microbioma humano sano. Uno es el embarazo, la otra es el parto y el posparto. Vean que desde etapas muy tempranas, incluso antes de que el bebé nazca, ese microbioma se empieza a construir de una manera sana. Y es que nosotros vivimos en un microbioma humano. Los microbios han estado acá por 3,5 billones de años. Los humanos llevamos más o menos 1,2 millones de años. Los humanos han adoptado señales de moléculas microbianas como son la acetilcolina, el GABA, el butirato y las vitaminas. Y definitivamente existe una familia de azúcares complejos que el bebé no puede digerir, que son los oligosacáridos de la leche humana que juegan un papel muy importante. Nosotros hemos evolucionado en una relación íntima y simbiótica con nuestros microbios y esto es esencial para nuestra vida. El microbioma del tracto digestivo desde el inicio de la infancia tiene una características muy importantes porque beneficia en funciones corporales como son la digestión, pero también en la protección de infecciones locales y en la inmunomodulación. Es el organismo, es una casa para una microbiota y una fuente del organismo a la vez de nutrientes para esa microbiota, lo que hace que tengamos una simbiosis entre la microbiota y el hospedero. Hay muchos estudios nuevos, ¿verdad? Muchas técnicas que han demostrado beneficios mutualistas y simbióticos entre esta microbiota y este hospedero. Ahora bien, nosotros somos colonizados por un amplio rango de organismos, incluyendo bacterias y arqueas, eucariotas unicelulares, como son los hongos, eucariotas multicelulares, como los helmintos, los virus y los fagos. Y vamos a compartir el mismo nicho en una sinergia, pero también un antagonismo. Y este sinergia o antagonismo va a tener un impacto potencial sobre el huésped. Ya lo mencionamos en alguna de las otras charlas y me gusta mucho esto, que es una predicción para la medicina del futuro, es que en las visitas del control del bebé, los futuros pediatras van a examinar tanto a las bebés como a sus pañales, van a determinar si el bebé tiene la microbiota ideal para su genotipo y otros marcadores. De lo contrario, vamos a administrar los microbios faltantes para optimizar su trayectoria de salud a lo largo de la vida. Entonces, los médicos van a seguir parámetros microbiológicos durante la infancia y van a ajustar según sea necesario para continuar con la optimización. Y esto ya se está construyendo. El microbiota Vault es un esfuerzo global sin fines de lucro para conservar a largo tiempo la salud de la humanidad. Dentro de la composición de la microbiota, vamos a repasarlo una vez más. Hay bacterias, sobre todo ciertos filos como Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacterias, Actinobacterias y Verrucomicrobacterias, de los cuales los más frecuentes son Lactobacillus, Clostridium, Prevotella, Escherichia coli, Bifidobacterias, que son muy importantes en las primeras etapas. También vamos a tener un micobioma, vamos a tener hongos de los géneros Ascomycota, Aspergillus y Basidiomycota. Y vamos a tener virus
vamos a tener bacteriófagos, vamos a tener caudoviriales y microviriales, vamos a tener virus eucariotas, pero también tenemos helmintos, trematodos, nematodos y cestos que son parte justamente de la microbiota normal. Ahora bien, cuando hablamos de esto, tenemos que tener claro dos conceptos y es bueno repasarlo. El de microbiota intestinal, que es la comunidad de microbios que viven en un tracto intestinal de un individuo, y el de microbioma intestinal, que es la colección agregada de genomas y genes presentes en la microbiota intestinal. Ya hemos conversado mucho de esto, ¿verdad? Que la microbiota es una comunidad ecológica, comensal, simbiótica y patógena que comparte nuestro espacio corporal. El cuerpo humano alberga 10 a la 10 microorganismos comensales frente a células humanas, o sea, tenemos más células, microorganismos que células humanas. Y el microbioma es el material genético justamente de esta microbiota, ¿verdad? Que está en el huésped. Los genes microbianos pueden exceder el número de genes humanos hasta en 150 veces. Entonces son diferentes microbiotas de cavidad oral, del tracto genital masculino y femenino, de los pulmones, de la piel, de la boca, ¿verdad? Y estos microbiomas pues cumplen papeles muy importantes. En general, podemos decir que en los ojos tenemos 1 gramo de bacterias, de microorganismos, en nariz 10, en boca 20, en pulmones 20, en vagina 20, en piel 200 y en intestino llegamos prácticamente al kilo, ¿verdad? De microorganismos. Ahora bien, la microbiota intestinal se va a desarrollar desde el nacimiento conjuntamente con el huésped y va a cumplir funciones dentro de las cuales una de ellas es muy importante, es modelar el desarrollo del sistema inmune. Pero a su vez, este sistema inmune va a retroalimentar la composición de la microbiota. Entonces, como vemos en este dibujo, pues básicamente deben ir al centro de entrenamiento, ¿verdad? Como dice acá, es donde los linfocitos se entrenan con la microbiota intestinal para defender a los organismos de bacterias dañinas, ¿verdad? Y eso básicamente es la respuesta que existe en esta relación que existe entre la microbiota y el sistema inmune. Ahora bien, lo hemos conversado en otras charlas, la microbiota intestinal sufre estresores, hay cosas que alteran la microbiota y desde muy temprano puede ocurrir, como por ejemplo durante el embarazo, ¿verdad? Que normalmente en un aumento de bacterias ácido lácticas en el tercer trimestre, los antibióticos maternos la pueden perturbar. Al nacimiento, la vía de nacimiento va a perturbar la microbiota. No es igual si nace por vía vaginal que si nace por cesárea. Si la mamá recibe antibióticos durante el parto, igual que coma ese niño inmediatamente que nace. No es lo mismo si toma leche humana que si lo que toma son fórmulas infantiles. Y definitivamente la presencia a lo largo de la vida de antibióticos, de desinfectantes, también son estresores para la microbiota. Ahora, dentro de los más comunes podemos decir, ¿verdad? El parto por cesárea, también la profilaxis que se hace de antibióticos oculares, que en realidad también puede perturbarla si se alimenta por fórmula, los antibióticos y todos estos factores, ¿verdad? Que son de la vida normal hoy día, en los cuales vivimos hacinados, vivimos en ciudades muy contaminadas, vivimos con exceso de limpieza en los hogares y todo esto lleno de desinfectantes, todo eso favorece la alteración de esta microbiota. Ahora bien, en esta revisión de hace un par de años, que es muy interesante este gráfico, nosotros vamos a ver cómo tenemos una respuesta. Vean qué interesante. Esta es la diversidad microbiana, esta es la composición de la microbiota, esto es el desarrollo inmune y esto es la inmunogenicidad con respecto a vacunas. Vean que conforme la diversidad microbiana, que es baja en la infancia, empieza a aumentar, y esto lo hace alrededor de los 2 a 3 años, con una cantidad de bacterias ahí que aparecen. Paralelamente a esto, empieza el desarrollo inmune. Y cuando tenemos una microbiota estable con altos niveles de diversidad, vean que la respuesta y la función inmune es óptima. Y la inmunogenicidad a vacunas es también más alta. Y vemos conforme avanzamos en la edad, hacia la edad adulta mayor,
cómo justamente esa estabilidad y esa diversidad de la microbiota se empieza a reducir. Y vean cómo empiezan a aparecer otras bacterias, ¿verdad? Vean que al inicio predominan las actinobacterias, sobre todo bifidobacterias, y después aparecen otros grupos. Pues vean ustedes cómo a lo largo de la vida esta disminución en la diversidad y estabilidad de la microbiota va a llevar también a lo que se conoce como la inmunosenescencia y la inflamación, asociado esto a una menor inmunogenicidad vacuna. Entonces vean cómo este gráfico resume perfectamente esa relación que existe entre microbiota y sistema inmune a lo largo de la vida. Ahora bien, esta microbiota en los primeros 1000 días es muy importante, ¿verdad? Porque van a ser influenciadas por diferentes cosas. Lo hemos mencionado otras veces, pero creo que vale la pena recordarlo, como es la nutrición materna. Es muy importante el estado de nutrición de mamá al llegar al parto. No solamente al parto, sino al embarazo. Y desde el punto de vista de mala nutrición, estamos hablando tanto de desnutrición como obesidad, porque eso también va a favorecer mucho. ¿Cuál sea el estatus de vitamina D? ¿Cuál sea los LCPUF, la ingesta de LCPUFAS, etcétera? En el bebé, ¿verdad? Definitivamente, qué coma, ¿verdad? No es lo mismo leche materna. Y el epigenoma que influye. Entonces, vemos una relación directa entre nutrición, epigenoma y microbioma. Porque aquí también me interesa mucho que tengamos claros que una de las estresores de la microbiota justamente es la mala nutrición. Acá tenemos esta publicación de los patrones de colonización durante las etapas tempranas. Acá tenemos en el útero, pues prácticamente no al nacimiento, ¿verdad? Vean qué interesante la diferencia que existe del grupo de géneros bacterianos de acuerdo a si el bebé es pretérmino o es de término, y acá también de acuerdo a la vía de nacimiento. También el cambio que se da con la leche materna y con la fórmula y lo que se cambia con la alimentación. Pero veamos acá cómo el niño va creciendo desde el nacimiento hasta los 6 meses y va habiendo un cambio en la alfa diversidad, donde vean cómo predominan las bifidobacterias. Y al contrario, la diversidad alfa de los hongos empieza a disminuir y está muy alta al nacimiento. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, veamos la dieta, porque hablamos de la dieta. Vean qué interesante. Esta es una dieta vegetariana. Acá nosotros tenemos la diversidad microbiana. Acá tenemos una dieta libre en gluten, ¿verdad? Con una disminución de la diversidad abundante. Vean acá una dieta cetogénica, vean las alteraciones que ya tenemos y la permeabilidad de membrana que hay. Vean una dieta baja en FODMAPs, donde tenemos básicamente también una disminución de la abundancia bacteriana. Acá tenemos la dieta occidental, donde definitivamente hay no solo una disminución de diversidad bacteriana, sino microbiana, sino que ya tenemos sustancias proinflamatorias. En tanto que van con la dieta mediterránea, podríamos decir que es lo ideal, como hay aumento de la diversidad microbiana y su estabilidad, como una gran cantidad de esos grasos de cadena corta y como hay un efecto antiinflamatorio desde el punto de vista del sistema inmune. Entonces vemos cómo, lo dije anteriormente, la dieta influye tremendamente y hay diferentes dietas que muchas veces son consideradas como adecuadas que al contrario, como vemos acá, van a producir alteraciones en la microbiota humana y por tanto en lo que es la relación del intestino con todas las otras cosas como son cerebro, pulmón y piel. Ahora bien, en esta publicación que se ha usado mucho porque es muy interesante, es de hace ya varios años, pero vean qué interesante. Ellos vieron que la microbiota intestinal de dos grupos de niños de edades similares fue totalmente diferente entre niños africanos con una dieta rica en fibra comparado con niños de Florencia, Italia, con una dieta totalmente occidental. Entonces nosotros acá tenemos la diferencia, esta es la dieta de los niños en Burkina Faso y esta es la dieta de Florencia, Italia. Y vean usted cómo hay una diferencia muy grande en la composición, donde acá predominan
hay mayor cantidad de de bacteroidetes, véalo, y como los firmicutes, que son los rojitos, están más aumentados en la dieta occidental, y esto tiene mucho que ver con inflamación. En esta publicación de la doctora Ottman del 2012, nosotros también tenemos la relación que existe de la microbiota entre el niño alimentado con leche humana, con fórmula y alimentación sólida, pero me interesa mucho acá, porque hoy estamos hablando de inmunosenescencia, cómo tenemos una alteración, un cambio muy importante en la microbiota después de los 65 años, como vimos en el gráfico anterior. Ahora bien, desde el punto de vista inmunológico, el desarrollo de la microbiota es muy importante y es muy importante cuáles de los factores que están aquí implicados en esta filmina vamos a tener, una vez más, vía nacimiento, alimentación y lo que es la microbiota materna, ¿verdad? Factores maternos como la microbiota, infecciones vaginales, la periodontitis y en el niño pequeño todos esos estresores que alteran la microbiota como son antibióticos y los factores ambientales. Ahora bien, nosotros vivimos en una relación con los microbios intestinales de una simbiosis mutualista. Vivimos juntos y nos ayudamos juntos. Esa es básicamente la relación que tenemos con ellos. Y es que en esta simbiosis perfecta e indispensable, donde tenemos el intestino, tenemos la microbiota, hay una simbiosis, pero esta simbiosis se ve afectada por la nutrición y por la inmunidad. Y a la vez, esta simbiosis va a afectar la nutrición y la inmunidad del huésped. Las funciones de la microbiota ya las conocemos muy bien, protege contra bacterias patógenas, ayuda en el desarrollo inmunológico, tiene que ver con funciones digestivas y metabólicas y tiene que ver con el desarrollo neuronal. Ahora, desde el punto de vista de funciones inmunológicas, la microbiota juega un papel muy importante. Lo hemos visto en otras charlas, ayuda con el desarrollo del GALT, induce la tolerancia, previene alergias y ayuda en la respuesta a vacunas. Esa es la relación entre microbiota y sistema inmune que es muy importante tener en cuenta. Ahora bien, sabemos que el intestino es el mayor órgano inmunológico y algo más. En el intestino está la más alta concentración de células inmunes. También en el intestino está cerca del 70 al 80, al 70% de las células inmunes. Es el órgano endocrino más grande, la cantidad de procesos metabólicos que se llevan a cabo en el intestino son muchos. Está también compuesto por una compleja red neuronal y está habitada por trillones de bacterias, hongos y virus. Cuando la mujer está embarazada, y esto es importante tenerlo en cuenta, lo que predomina es una respuesta de tipo TH2. Esto es así para que el feto no sea rechazado. Vean ustedes que conforme aumenta el embarazo, vean qué interesante, empieza a haber una mayor colonización. Una vez que el bebé nace, vean, el bebé nace, hay una colonización del intestino y vean cómo paralelamente empezamos a tener una mayor respuesta TH1, lo que nos lleva definitivamente una respuesta a un balance TH1, TH2 que nos va a ayudar a que se dé tolerancia y que haya una respuesta inmune. Básicamente eso es. Entonces, desde el nacimiento, esto se empieza a presentar, ¿verdad? Y esta serie de factores, ¿verdad? Que hemos comentado, influyen, como es el sistema inmune de la mamá, como es los que utilizó antibióticos, la exposición, la microbiota vaginal, el desarrollo del sistema inmune es de muy temprano y va muy de la mano. Vean cuando empieza a desarrollarse el sistema inmune que se empieza a educar o entrenar justamente por esa microbiota para llevar a un balance que debe ser el adecuado. Ahora bien, en la mucosa intestinal hay un sitio de acción entre el microbioma, los patógenos y el sistema inmune. Nosotros tenemos en el intestino delgado lo que podríamos llamar un sitio inductor, donde nosotros vamos a tener una cantidad de bacterias comensales, pero vean cómo empieza un sitio efector, donde justamente esa relación con esas bacterias empieza a hacer la maduración de las células inmunológicas. Y tenemos en el colon
una zona muy importante donde hay una gran cantidad de bacterias, una capa muy amplia de moco y una barrera intestinal bastante estable gracias a que tenemos una colonización intestinal adecuada con una adecuada relación entre las células inmunes. Ahora, hay un constante diálogo entre la microbiota y el sistema inmune. Cuando nosotros tenemos una dieta rica en fibra, ¿verdad? Vamos a tener grandes cantidades de butirato que van a inhibir el factor, el NF-κ beta, y van a inducir la producción de células T reguladoras, ¿verdad? Que van a ayudar a que haya mediadores antiinflamatorios y que haya una inhibición de la inflamación y de la respuesta inmune. En tanto, cuando nosotros tenemos niveles bajos de butirato, muy fácilmente por una dieta inadecuada, estas bacterias no beneficiosas van a unirse a la pared intestinal, van a provocar inflamación, van a hacer que haya permeabilidad intestinal, se rompen los sitios de unión, los sitios de unión entre las células, y esto va a llevar a una activación del sistema inmune y de células inflamatorias. También es importante el gradiente de vitamina D. Vean qué interesante. La vitamina D juega un papel importantísimo en lo que es la relación, y también hay una relación entre la absorción de vitamina D y la microbiota. Vean cómo cuando nosotros tenemos una microbiota protectora, pues está muy bien formado, hay un buen gradiente de vitamina D y hay una respuesta antiinflamatoria. En tanto, cuando tenemos un mal gradiente de vitamina D, hay invasión de bacterias patógenas, vamos a tener una respuesta proinflamatoria que, lejos de defender, va a provocar enfermedad. Ahora bien, este gráfico es muy claro. Vean ustedes la diferencia que tenemos de una microbiota sana, donde esos patógenos no pueden penetrar tan fácilmente, donde tenemos una adecuada respuesta inmunológica, ¿verdad? Versus acá, que hay una microbiota reducida, y vean qué fácil esos patógenos llegan a provocar enfermedad en las células desde el punto de vista no solo de infección, sino también de inflamación, y con toda la respuesta inmune que se desencadena. Ahora bien, el papel que desempeña la microbiota intestinal en la respuesta inmune es clave, ¿verdad? Y es como lo hemos mencionado mucho desde las primeras etapas de la vida. Básicamente, esta microbiota va a activar vías específicas de señalización molecular, apoyando la maduración del tejido linfoide asociado al intestino, y va a promover la conversión de células T CD4 más en células regulares de tipo T. Y esto es muy importante desde el punto de vista de prevención de inflamación. También va a influir en el equilibrio entre los linfocitos TH1 y TH2, que se sabe, y ya lo conocemos, tiene un efecto significativo cuando hay un desbalance en el desarrollo de enfermedades alérgicas. También se han visto patrones específicos de expresión de Toll-like receptor 2 y 4 inducidos por la microbiota en las células intestinales. Al modular justamente la microbiota la expresión de estos TLR, las bacterias intestinales comensales van a estimular la respuesta del huésped a las amenazas patógenas y van a actuar como inmunomoduladores locales, suprimiendo las vías proinflamatorias y promoviendo la transcripción intestinal de genes citoprotectores. Y es que desde etapas tempranas, ¿verdad? La dieta, la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, va a jugar un papel importantísimo desde el punto de vista de lo que es la regulación del eje intestino-cerebro, la regulación del eje intestino-sistema inmunológico, digámoslo así, donde se va a promover la tolerancia a través de la producción de T reguladores. Y dentro de ellos cabe mencionar los oligosacáridos de la leche humana, que es la fibra dietética, por así decirlo, que va a recibir ese bebé, esos oligosacáridos que juegan un papel importantísimo en el establecimiento de una microbiota sana que produzca ácidos grasos de cadena corta y que están presentes en la leche humana. También esta microbiota desde el intestino va a jugar un papel importantísimo en el desarrollo de las células inmunes a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Y esto va
a tener un papel importantísimo, específicamente en el pulmón desde el punto de vista del sistema inmune, como lo vimos en el módulo pasado, sino también en otros tejidos, ¿verdad? Siendo gracias a esa microbiota, esa relación que entrena un sistema inmune sano con una balance TH1, TH2, va a producir otras células del sistema inmune. Esta microbiota, pues, al tener un efecto inmunoregulador, va a ayudar mucho en la prevención de alergias, ¿verdad? Como vemos, y una vez más, en este gráfico, la presencia de los T reguladores que juegan un papel tan importante en la prevención de alergias. Cuando nosotros tenemos una microbiota sana, pues básicamente vamos a tener una salud inmunológica y por ende pulmonar muy importante. En tanto, cuando tenemos una microbiota depletada con alteraciones, pues no ocurre lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener muchas células que producen IgE, vamos a tener una respuesta TH2 y vamos a tener más susceptibilidad a enfermedad alérgica y a infectarse más frecuentemente. Y es que lo mencioné en la charla pasada, pareciera que hay un triángulo placenta, intestino, pulmón que se ha conversado, pero que el cual todavía no existe una evidencia clara de que exista así. Esto se ha mencionado, pero se sigue considerando al día de hoy que el bebé se encuentra en un ambiente estéril en el útero. Es claro que la urbanización, o sea, vivir como vivimos hoy, disminuye la diversidad de la microbiota y aumenta las enfermedades asociadas a la inmunidad. Vean, desde el punto de vista de occidentalización, vean lo que es microbiota diversa, vean estos cuatro lugares, ¿verdad? Yanomami, Guajibo, Malawi y Estados Unidos. Vean cómo hay un cambio importante en la microbiota por la occidentalización y esto va muy de la mano, como hemos visto, al desarrollo de enfermedades crónicas no comunicables como diabetes, asma, enfermedad crónica, etcétera, pero siendo muy importante la diabetes y la. En la charla pasada lo mencioné una vez más el estudio de la doctora Rieta, la microbiota temprana juega un papel importantísimo desde el punto de vista inmune. La disbiosis que se presentó en estos niños de Ecuador a los 3 meses favoreció la presencia de sibilancias atópicas, no así esta microbiota estable donde predominaban las bifidobacterias que a los 5 años estos niños estaban sanos. Esta gráfica igual, todas estas cosas que inclinan la balanza hacia producir inflamación, producir enfermedad, debemos volcarla, por así decirlo, con factores ambientales, factores nutricionales, factores en general que mantengan una microbiota más sana. La teoría de los viejos amigos, ¿verdad? Que definitivamente producen un balance inmunológico y es que hay una relación directa, ¿verdad? Entre dónde se viva, cuál sea la exposición que se tenga y la alimentación, como ya mencionamos, desde el punto de vista de balance inmune hacia producir salud o producir alergia o enfermedad. Este gráfico que lo vimos también la semana pasada, cómo la dieta rica en fibra va a favorecer, ¿verdad? La disminución de interleuquinas, y aumento de algunas interleuquinas, aumentando los ácidos grasos de cadena corta, específicamente el propionato, con propulsión, una mayor cantidad de precursores de macrófagos y células dendríticas, una menor inflamación y una menor respuesta de tipo IgE cuando tenemos una dieta baja en fibra y también acá cuando tenemos una dieta alta en fibra definitivamente disminuye la cantidad de eosinófilos y de linfocitos y esto va a mejorar la capacidad pulmonar y por ende va a ayudar a defenderse mejor. Todos estos factores que vimos y que tienen mucho que ver esa relación entre el genoma y la inmunología con la microbiota y con el desarrollo de enfermedades pulmonares es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, cuando se habla de inmunosenescencia, se refiere al deterioro gradual del sistema inmune y la respuesta inmune provocado por el avance natural de la edad. Generalmente se empieza a notar a partir de los 50 años. En Costa Rica, por ejemplo, 27.14 de la población para el año 2021 ya tiene más de 50 años.
y esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa en la inmunosenescencia? Hay una disminución del número de fagocitos, hay una reducción de la capacidad quimiotáctica y fagocítica, las células madre disminuyen su capacidad de autorrenovación, hay una disminución de la linfopoiesis, hay una pérdida de mecanismos inmunoreguladores y desarrollo de respuestas autoinmunes, disminuye la actividad citotóxica de las células NK, hay una involución del timo, hay una disminución en el número de linfocitos B y T vírgenes, con aumento en los linfocitos B y T de memoria, y hay menor respuesta a la vacunación. Básicamente eso es lo que vamos a presentar con la inmunosenescencia. Entonces, podríamos decir que tenemos esto, vean, hay menos células T naïf y hay más células de T memoria oligoclonales. Esto lleva definitivamente a que seamos más susceptibles a los patógenos. Esta es la relación desde las células tallo, las células diferenciadas y las células senescentes. Vean qué diferencia hay del bebé cuando nace, del adulto y del adulto mayor después de los 70, 80 años en este caso. Las células normales van a tener una mejor respuesta hacia el estrés y el daño, en tanto que las células senescentes inmunológicas van a tener una secreción de cantidad de moléculas que van a favorecer la inflamación. Esta inmunosenescencia va muy de la mano, como vemos acá, ¿verdad? Con la activación del sistema inmune. Vean que tempranamente nosotros tenemos una inflamación, una respuesta equilibrada desde el punto de vista antiinflamatoria y proinflamatoria, y conforme va avanzando la edad, de este balance se hace una respuesta, disminuye la respuesta antiinflamatoria y aumenta la respuesta proinflamatoria. Es un proceso de adaptación, ¿verdad? Es un proceso que va a ser influenciado por la activación crónica del sistema inmune, por infecciones crónicas, por la carga antigénica, por el aumento de las células senescentes y por la involución del timo. Todo esto lleva a la inmunosenescencia. Ahora, nosotros acá tenemos la relación entre el tiempo y la organización de las células en el sistema inmune. Vean qué interesante. En esta etapa, vean, y ya lo hemos visto, pero es otra presentación de lo mismo. Vean cómo la microbiota que está acá y los factores modificantes a esta microbiota influyen mucho, pero vean cómo definitivamente, vean, la maduración de las células de las células B, cómo empieza a disminuir conforme avanza la edad. Definitivamente hay una disminución del repertorio mediado y un aumento del repertorio proinflamatorio. Y esto va muy de la mano, vean, con disminución en la microbiota también. Ahora bien, ¿cuáles son los marcadores biológicos de que hay inmunosenescencia? Bueno, hay una inversión de la relación CD4-CD8, hay un incremento de linfocitos T, CD8 más y CD28 menos, hay una disminución del número de linfocitos, hay un aumento de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 6, hay una disminución de las citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y aumenta la seropositividad para citomegalovirus. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la inmunosenescencia? Bueno, vamos a tener como posibles efectos mayor propensión a las infecciones, mayor propensión a desarrollar neoplasias y mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Y hay un incremento en el riesgo de sufrir inflamación crónica en ausencia de infecciones. Esto porque hay un incremento crónico en la producción de citocinas y mediadores inflamatorios. Entonces, el sistema inmune puede ser afectado por varias cosas, por los periodos de convalecencia, alguna infección, enfermedad, el estrés y la dieta, la fatiga y el envejecimiento. Hay datos muy alarmantes que dicen que entre el 60 al 80% de los adultos mayores que se hospitalizan por cualquier motivo presentan mala nutrición. Y este es un factor también estresor para la microbiota. Es claro que hay una relación, una interacción entre la dieta, la microbiota y la inmunidad. Ya lo mencionamos y lo traigo una vez como respuesta importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de que la dieta
y esa microbiota juega un papel importantísimo en el control y en la presentación de antígenos. Entonces vean cómo con una dieta adecuada, equilibrada, aumenta la fibra fermentable y ácidos grasos de cadena corta y aumenta vitamina A y D, triptofano y la relación del 3W6 y W3 que es tan importante para evitar inflamación. Cuando estamos en hemostasis, cuando estamos en enfermedad, vea todo lo que ocurre. Menos fibra, menos ácidos grasos de cadena corta, vea, disminución de hierro, de fibra. Hay inflamación, la barrera mucosa se altera, en fin, es un desbalance total y esto es lo que ocurre muchas veces en el adulto mayor por una mala nutrición. Ahora, hay vitaminas que son claras y minerales que el sistema inmune, como son la vitamina A, la B6, B9, B12, la C, la D, la E y el zinc y el selenio. Estas vitaminas y minerales van a interferir en cuatro áreas básicas de la respuesta inmune, como son la función de la barrera de la mucosa, la respuesta inflamatoria local o sistémica, la respuesta inmune innata y adaptativa y el efecto antioxidante que ellos van a tener. La vitamina A y la D son importantísimas para la respuesta inmune de la mucosa. Vean acá cómo tienen bueno, aquí el hierro, el papel importante que tiene sobre la microbiota y los ácidos grasos de cadena corta. Vean acá la vitamina D también, desde el punto de vista de la producción de NFK beta y la vitamina A, ¿verdad? Todo esto, vean, presencia de T17 y T reguladores. O sea, definitivamente una mala nutrición va a ser, y lo vimos hace un rato en el gráfico aquel de vitamina D y microbiota, va a tener un papel muy importante en el desarrollo de enfermedad. Ahora bien, nosotros tenemos este gráfico que es de hace 10 años, me parece muy bonito, porque acá tenemos básicamente la diversidad y la riqueza de la microbiota. Y acá tenemos el microbioma intestinal, ¿verdad? La microbiota intestinal. Y vean qué interesante, cómo a lo largo de la vida vamos a tener cambios. Y una vez más, cuando la microbiota empieza a bajar, empieza a haber procesos de inflamación y de inmunosenescencia con la edad. Justamente acá, vean, esto lo presentaron en colores, ¿verdad? Vean cómo ya en rojo, pues lo que tenemos es inflamación y una diversidad y riqueza muy baja de microbiota. Como hemos hablado muchas veces, hay maneras de manipular la microbiota, unas con los probióticos, prebióticos, trasplante de materia fecal o antibióticos, y vamos a ver qué hay desde el punto de vista de inmunosenescencia. Bueno, el concepto de probiótico, ¿verdad? Que Mechnikov en su momento dijo esta frase tan importante. Una creencia general es que los microbios son dañinos. Esta creencia es errónea. Existen muchos microbios útiles, entre los cuales el lactobacillus posee un lugar honorable, dijo el profesor Mechnikov. Recordar que los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud en el huésped. Recordar que el prebiótico es un ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos en la composición y en la actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo así beneficios de salud para el huésped, y que un probiótico más un prebiótico es un simbiótico. Un posbiótico es un subproducto metabólico generado por un microorganismo probiótico que influye en las funciones biológicas del huésped. Los probióticos tienen la característica biológica inherentes a ellos que le permiten predominar y prevalecer sobre los microorganismos patógenos potenciales en el tracto digestivo humano. Y es importante recordar que algunas son levaduras, no todos son bacterias. Ahí el gráfico, pues esta filmina de qué es y qué no es un probiótico, que ya lo vimos en la vez anterior, pero es importante tener presente que un probiótico se identifica por su género, especie y código de cepa de colección, que se deben caracterizar experimentalmente su mecanismo de acción,
que se debe verificar la ausencia de resistencia transmisible a antibióticos y que la recomendación de probióticos debe vincular cepas específicas con sus efectos concretos en estudios clínicos en humanos y que la dosis efectiva depende de la cepa y el producto. Una cepa probiótica se debe identificar por el género, especie, subespecie y una designación alfanumérica que identifica la cepa específica. Y de acuerdo con las guías de la FAO y de la OMS, los fabricantes de probióticos deben registrar sus cepas con un depósito internacional que le da una designación adicional a las cepas. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de un estudio, es básicamente un estudio que me encontré de un probiótico, una mezcla probiótica que es interesante y que se ha visto su efecto sobre la inmunosenescencia, ¿verdad? Básicamente recordar la diferencia de la microbiota a lo largo de la vida entre un adulto saludable, un adulto de 65 80 años y adultos de más de 100 años. Entonces, es claro, la microbiota cambia con la edad. Y hay probióticos que ayuden a esto. Vamos a ver qué encontramos al hacer la revisión. Bueno, encontramos este probiótico que se llama Inmuno. Es un probiótico que tiene básicamente unas dos cepas, el L plantarum CECT7315, ahí está la otra parte, y el plantarum CST7316. Son dos cepas de probióticas y ellos le incluyeron vitaminas A, C, B6 y 12 y zinc y selenio. Básicamente, ellos describen en estos estudios mecanismos de acción que se han visto de estas dos cepas probióticas y estas vitaminas, que se habla de que normaliza y reequilibra la microbiota intestinal, que tiene una actividad antipatógena por producción de IgA e inducción de células T, que tiene un efecto antiinflamatorio por modulación de citoquinas, aumentando la interleuquina 10, que tiene un aumento de la respuesta inmune por la reducción del G beta 1, TG beta 1, que tiene un efecto mejorado por mecanismos de acción específicos de vitaminas y minerales y que tiene protección contra la inmunosenescencia. Entonces, ellos escogieron estas dos cepas, se plantaron CST7315 y el CST7316, los mezclaron con estos y ellos vieron que estas cepas sobreviven en las condiciones gastrointestinales, que tienen actividad antagonista contra patógenos, que ha demostrado estudios, eficacia en estudios preclínicos y clínicos, que tiene una buena adherencia al moco intestinal de las células epiteliales y que es segura. Entonces, demostraron que tiene un efecto de resistir las lisosimas del ácido, del hidróxido de oxígeno, de hidrógeno, perdón, de la resistencia al pH ácido y la pepsina y resistencia a las sales biliares y la tripsina y que tienen una adherencia adecuada a las células intestinales, lo que le favorece las funciones intestinales. Ellos vieron la actividad de estas cepas, la Lactobacillus plantarum CST7315 y CST7316, y la compararon con Lactobacillus rhamnosus GG, el LGG, contra 6 patógenos, y nosotros acá tenemos la resistencia contra E. coli enteropatógena, contra Salmonella entérica, Bacillus subtilis y Yersinia, donde vemos, ¿verdad?, que hay una buena resistencia, una buena inhibición de estos patógenos, de estas dos cepas comparadas con LGG en este gráfico de control, ¿verdad? Definitivamente ese es el control con LGG, vemos con las otras que es bastante similar. Ahora, otra cosa que es importante que demuestran los estudios es que no hay genes de resistencia a antibióticos transmisibles según lo verificado por estos métodos, ¿verdad? Y minería de genoma. También que hay una falta de toxicidad en el estudio de toxicidad aguda en ratas, le dieron 1000 veces la dosis equivalente humana, ¿verdad? Y no pasó nada. Y tiene un estado de QPS natural y de EFSA también. Entonces, hay 3 estudios de validación clínica de estos publicados en el 2011, 2012 y 2011. Básicamente es el efecto sobre parámetros inmunológicos, ¿verdad? El efecto sobre la modulación de IgA y IgM después de la vacunación de influenza y el efecto del tránsito intestinal, estatus nutricional.
Básicamente vieron ellos que esta mezcla probiótica mejora el sistema inmune, también mejora la protección inmune que se da por la por la vacuna de influenza en adultos mayores y mejora la salud intestinal y el tránsito en estas personas. Entonces, este es un estudio, perdón, a doble ciego controlado con placebo, diseño aleatorizado en tres brazos. Eran 50 personas mayores de 65 años. Se les dio durante 12 semanas de tratamiento de la cepa probiótica y se les siguieron durante 12 semanas. Básicamente, el criterio de valoración principal era el efecto probiótico sobre la inflamación sistémica y el criterio de valoración secundario fue la medición de estas citoquinas, de los leucocitos y de la tasa de infección. Ellos encontraron desde ese punto de vista que las cepas probióticas mostraron un efecto positivo tanto en la tasa de infección como en la supervivencia y encontraron una mejoría desde el punto de vista de la inmunidad sistémica, aquí con placebo, con dosis bajas y dosis altas de probióticos, ¿verdad? Donde definitivamente vemos que hubo menos infecciones y hubo una menor mortalidad. Y desde el punto de vista de las citoquinas, la cepa probiótica reduce el TGF beta 1, ¿verdad? Como vemos nosotros acá comparado con placebo, la disminución en dosis baja y en dosis alta a las 24 semanas. Este otro estudio, básicamente lo que se hizo es un estudio doble ciego controlado con placebo, es un diseño aleatorizado de tres brazos. Eran personas de entre 65 y 85 años. Al grupo uno se le dio esta dosis de la cepa probiótica, al grupo B se le dio la otra dosis más baja. En ambos grupos se comparó con placebo y el criterio de relación principal era el efecto del probiótico en la modulación de la producción de IgA, IgG, IgM después de la vacunación con gripe. Y acá tenemos, ¿verdad? La vacunación y el consumo del probiótico durante el tiempo que se realizó. Entonces, ellos encontraron un aumento significativo en la IgG específica para influenza, ¿verdad? Y en el grupo que recibió la dosis alta de probióticos y un aumento significativo de la IgA también específica para influenza con las cepas probióticas. Entonces vemos que definitivamente hay una correlación en esto. Y este otro estudio, que también me parece bueno traerlo a colación, lo que ellos vieron fue evaluaron el tránsito intestinal en el estado, fue muy parecido, ¿verdad? Grupos de 65, 85 años, se comparó con placebo y se dieron 12 semanas el probiótico y ellos se encontraron desde el punto de vista de las diferentes visitas, ¿verdad? Vean, el número de posiciones, 0 a 3 por semana, 3 a 7 por semana, polinómica, pues, 3 a 7 por semana, y polinómica de 0 a 3 de posiciones, donde nosotros vemos básicamente que hay un aumento, una mejoría del tránsito intestinal. Y esto desde el punto de vista de hábito porcentual por semana, pues también hubo un cambio. Y vean qué interesante porque se vio que hubo un aumento de proteínas totales en el grupo de probiótico a dosis bajas, disminuyó el colesterol y disminuyó la proteína C reactiva, lo que nos habla de que hay una disminución de la inflamación. Entonces, esta combinación que es interesante es lo que, repito, hay en evidencia y en el mercado, es un probiótico que está indicado justamente para la inmunosenescencia para adultos mayores, ¿verdad? En estos casos. Entonces, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo se recomendaría utilizar un producto como este? Cuando hay estrés, alto nivel mental o físico, o se viaja mucho, cuando hay fatiga o cambios de la estación, en periodos de convalecencia, posterior a la vacuna de influenza, cuando hay dietas desbalanceadas y cuando hay envejecimiento. Para terminar, algunos mensajes claves que me parece importante tomar en cuenta. Mensaje número uno que quiero que tengamos presente
es que la comunicación desde el nacimiento entre la microbiota y el sistema inmune es esencial para la prevención de enfermedades. Y eso lo tenemos que tener siempre muy claro. La otra cosa es que la inmunosenescencia predispone a la inflamación e infecciones y en muchos de esos casos es debido a alteraciones en el microbioma. La disbiosis conduce a un estado proinflamatorio con las consecuencias que esto trae para la salud. La mala nutrición causa afección del sistema inmune. Ojo al hambre oculta, a la deficiencia de micronutrientes. Es muy importante tomar en cuenta esto. También tener presente que Inmuno, el probiótico que mencionamos, demuestra en estudios clínicos contrarrestar los efectos de la inmunosenescencia y creo que es algo digno a tomar en cuenta. Y cuidar la microbiota desde la concepción y durante toda la vida es vital para una vida saludable. Y eso se trata y por eso estamos haciendo estos cursos. Y por último, son necesarios más estudios y sin duda en el futuro sabremos más sobre el efecto de los probióticos en la inmunosenescencia. Muchas gracias por escucharme y espero que la información que compartimos el día de hoy sea de utilidad para su práctica diaria. Muchas gracias y nos escuchamos, nos vemos pronto con alguno de los módulos. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del correo y con mucho gusto les contestaremos. Que estén muy bien.